disculpen la demora, sino que estaba conversando por interno con el tutor porque no tenemos acceso al chat. Entonces, y eso es necesario para que ustedes puedan escribir algunas inquietudes, algunas, digamos, algunas sugerencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo solucionar para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con esta semana número 3. Voy a compartir la pantalla. Me esperan unos segundos. Unos segundos. Ya. Mientras compartimos la pantalla, a ver, me comentan. Como no tenemos acceso al chat, ustedes pueden prender su micrófono, por favor, pueden activar, no hay ningún inconveniente, ¿ya? A ver, me comentan si hay alguna pregunta, alguna duda de la clase anterior. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya, ok, entonces empezamos, ¿ya? Vamos a compartir. Ya, a ver, un minuto. Ya, vamos a explicar toda la teoría, ¿ya? Vamos entonces. Semana número 3 corresponde al tema de cuadrilátero, circunferencia, la parte cuadrilátero inscriptible y lo que viene a ser puntos notables de un triángulo. Entonces vamos a empezar con el tema de cuadrilátero y vamos a ver algunos objetos que tienen forma cuadrilátera. Por ejemplo, tenemos aquí los objetos que tienen forma cuadrada. Podemos observar que se trata de un reloj, ¿no? Entonces, el contorno de este reloj es de forma cuadrada. Luego tenemos otro objeto de forma rectangular, el contorno de la pantalla de un televisor. Entonces también se puede observar que es de forma rectangular, así como en forma de romboide tenemos justamente todas estas fichas de Tangram que forman un romboide. Es como un rompecabezas, ¿no? El Tangram. Luego también tenemos el tablero de la mesa, tiene la forma de un trapecio, ¿no? Forma trapecial. Aquí justamente se puede observar el tablero de la mesa, ¿no? Tiene forma trapecial. El contorno, ¿no? Luego también tenemos la forma de rombo, la de la cometa. La de una cometa tiene forma de rombo. Aquí también se puede observar otro tipo de cometa que tiene la forma de un romboide simétrico. El contorno justamente de esta cometa es de romboide simétrico.
Entonces, estamos observando diferentes objetos que tienen la forma de un cuadrilátero. Entonces, ustedes pueden observar de todos esos objetos que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La clase anterior hemos explicado que un polígono es la unión de n segmentos. Entonces, en este caso, la unión de 4 segmentos, lo que se va a formar viene a ser un cuadrilátero. Entonces pasamos a definir lo que es un cuadrilátero. Es aquel polígono que tiene 4 lados y vamos a estudiar 2 tipos de cuadrilátero. El primero de ellos viene a ser el cuadrilátero convexo. Mencionamos la clase anterior que un polígono es convexo cuando nosotros tomamos cualquier par de puntos en el interior del polígono y al unir ese par de puntos, si el segmento está completamente contenido dentro de nuestro cuadrilátero o de nuestro polígono, vendrá a ser convexo. Caso contrario, es un polígono no convexo, también llamado polígono cóncavo. Entonces, el primero de ellos, en este caso, viene a ser cuadrilátero convexo y este de aquí viene a ser un cuadrilátero cóncavo. En todo cuadrilátero convexo, ¿qué es lo que se cumple? Si nosotros colocamos que cada ángulo interior es de medida alfa, de medida beta, de medida tita y de medida phi, entonces se cumple que la suma de alfa más beta más tita más phi es igual a 360 grados. Pasamos a ver la clasificación de los cuadriláteros convexos. Todo cuadrilátero convexo se clasifica en paralelogramos. ¿Cuándo se dice que un cuadrilátero es un paralelogramo? Cuando tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. En este caso, tenemos aquí nuestro cuadrilátero ABCD. En este cuadrilátero, nuestro lado AB es paralelo a nuestro lado CD. El lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, se trata de un paralelogramo. Pero además se debe cumplir que los lados opuestos son congruentes, que quiere decir que el lado AB es congruente con nuestro lado CD. Congruentes quiere decir que tienen la misma longitud. En este caso vamos a colocar que sea de longitud A, también resulta siendo A. Así como el lado BC es de la misma longitud que nuestro lado AD, colocamos que sea B y también va a resultar siendo B. En este cuadrilátero, en este paralelogramo, se cumple además que los ángulos opuestos son congruentes, que quiere decir que los ángulos opuestos tienen la misma medida. Colocamos que este ángulo sea de medida alfa, entonces el ángulo opuesto en A también resulta siendo de medida alfa. El ángulo en B colocamos que sea de medida tita, el ángulo opuesto en D también resulta siendo de medida tita. También se cumple que las diagonales se bisecan. La palabra bisecan quiere decir que se dividen en 2 partes iguales. Entonces, trazamos diagonal AC, trazamos la diagonal BD y ese punto de intersección va a ser punto medio. Vale cadena y también resulta siendo cadena. Así como nuestro lado OB es ovalito, el lado OD también resulta siendo ovalito. Entonces serían las propiedades en todo paralelogramo ABCD. ¿Ya pueden tomar la captura? Además, tener presente que todo paralelogramo se clasifica en romboide. ¿Cuándo se dice que un paralelogramo es un romboide? Cuando los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud, así como los ángulos opuestos tienen la misma medida. Alfa
también resulta siendo de medida alfa. Si este ángulo en B mide tita, el ángulo opuesto en D también resulta siendo tita. El lado AB tiene la misma longitud que nuestro lado CD, vale A, también es A. El lado BC es igual a nuestro lado AD, que resulta siendo B. Además, en ese romboide ABCD, al trazar las dos diagonales, ambas diagonales se bisecan. Quiere decir que ese punto O es punto medio. Entonces, serían las propiedades de un romboide. El otro tipo de paralelogramo es el rombo. El rombo es aquel paralelogramo donde los ángulos opuestos también tienen la misma medida, pero además se cumple que los cuatro lados tienen la misma longitud, a diferencia del romboide. En el romboide, los ángulos opuestos también tienen la misma medida, pero solo los lados opuestos tienen la misma longitud. Vale A, vale A. Si este lado vale B, también resulta siendo B. A diferencia del rombo, que los cuatro lados tienen la misma longitud, en este caso resulta siendo A nada más. Y también se cumple que al trazar las dos diagonales, diagonal BD, diagonal AC, ambas diagonales son perpendiculares y se bisecan. Ese punto O va a ser punto medio de nuestra diagonal BD, así como punto medio de la diagonal AC. Serían propiedades del rombo. El otro tipo es el rectángulo. El rectángulo es aquel paralelogramo donde los cuatro ángulos interiores miden 90 grados. Entonces, cada angulito 90, 90, 90 y 90 grados. Además, los lados opuestos tienen la misma longitud, vale A, y también resulta siendo A. El lado BC mide lo mismo que nuestro lado AD. Y al trazar las dos diagonales, diagonal AC, diagonal BD, ambas diagonales se bisecan, pero además, a diferencia del romboide y del rombo, estas cuatro longitudes son iguales, vale cadena, cadena, OC cadena y OD también es cadena. Y el último paralelogramo es el cuadrado. El cuadrado es aquel paralelogramo donde los cuatro ángulos interiores miden 90 grados y los cuatro lados tienen la misma longitud. Y al trazar las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares y ese punto O es centro del cuadrado, punto medio de sus respectivas diagonales. Entonces, tener presente que en el cuadrado y en el rectángulo, estas cuatro longitudes son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cuadrado ambas diagonales son perpendiculares, mientras que en el rectángulo estas dos diagonales pueden formar cualquier tipo de ángulo. ¿Pueden tomar la captura? Trapecio. El trapecio solo tiene un par de lados opuestos paralelogramos. Mencionamos que un cuadrilátero se clasifica en paralelogramos, trapecio y lo que viene a ser trapezoide. El trapecio, solo diremos que un cuadrilátero, cuando tiene un par de lados opuestos paralelos, se trata de trapecio. En este caso, nuestro lado BC es paralelo a nuestro lado AD. A este lado BC se le conoce como la base menor. Al lado AD se le conoce como nuestra base mayor. Y el segmento que es perpendicular a ambas bases se le conoce como la altura. Entonces, CH nos representa la altura del trapecio.
Todo trapecio también se clasifica cuando en ese trapecio nosotros observamos que los lados no paralelos tienen diferente longitud. El lado AB mide diferente a nuestro lado CD, vale rayita, 2 rayitas. Entonces se trata de un trapecio escaleno. Si en ese trapecio ABCD se observa que los lados no paralelos tienen la misma longitud, vendrá a ser un trapecio isósceles. Y tener presente que en todo trapecio isósceles, al trazar las dos diagonales, ambas diagonales tienen la misma longitud, entonces se cumple que nuestro lado AC, esa diagonal AC, mide lo mismo que la diagonal BD. Pero también aquí hay que agregar lo siguiente. En todo trapecio isósceles, no solamente los lados no paralelos miden igual, también los respectivos ángulos tienen la misma medida. Colocamos, si este angulito mide alfa, entonces el ángulo en D resultó siendo alfa. Si este ángulo en B mide beta, el ángulo en C también resulta siendo de medida beta nada más. Pero como estos dos lados opuestos son paralelos, entonces podemos aplicar propiedad de paralelismo. Este ángulo alfa sube arriba por alternos internos y se cumple que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta va a resultar igual a 180 grados. Entonces, serían propiedades de trapecio isósceles. La siguiente observación, diremos que se trata de un trapecio rectángulo cuando uno de los lados no paralelos es perpendicular a ambas bases. En este caso, nuestro lado AB es perpendicular a BC y a nuestro lado AD. Entonces se trata de un trapecio rectángulo. Sería la clasificación acerca de trapecio. Ya, tomen la captura. Y pasamos a ver los siguientes teoremas en trapecios. Si en este trapecio ABCD nosotros ubicamos los puntos medios en los lados no paralelos, el punto M, punto medio en el lado AB, el punto N, punto medio de nuestro lado CD, entonces se cumple que este segmento que une ambos puntos medios viene a ser la base media del trapecio ABCD. Y tener presente que por ser trapecio, nuestro lado BC es paralelo a nuestro lado AD, pero también se va a cumplir que la mediana, la base media del trapecio ABCD es paralelo a las dos bases y su longitud viene a ser la semisuma de ambas bases, la base mayor AD más la base menor BC sobre 2. El segundo teorema nos dice si para el trapecio ABCD trazamos diagonal AC, trazamos diagonal BD. En ambas diagonales vamos a ubicar punto medio. El punto P es punto medio de la diagonal AC. Vale aquí ovalito y también resulta siendo ovalito. En la diagonal BD ubicamos punto medio que es el punto Q. Vale 2 rayas y también es 2 rayas. El segmento que une esos dos puntos medios viene a ser paralelo, o sea, el segmento PQ se le llama segmento cuyos extremos son los puntos medios de las diagonales y se cumple que ese segmento es paralelo a la base menor y a la base mayor del trapecio.
Además, su longitud es la semidiferencia de ambas bases, la base mayor menos la base menor sobre 2. Serían entonces teoremas acerca de trapecios. Y pasamos a ver la tercera clasificación, que es el trapezoide. El trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene ningún lado de lados opuestos paralelos. ¿Ya? Entonces recuerden que en todo paralelogramo, o sea, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Ese cuadrilátero se clasifica en paralelogramo, trapecio y trapezoide. Paralelogramo es aquel cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos. Trapecio es cuando tiene un solo par de lados opuestos paralelos. Y trapezoide es cuando no tiene lados opuestos paralelos. Por ejemplo, aquí se puede observar que nuestro lado AB no es paralelo a nuestro lado CD. Entonces, colocamos aquí, es claro observar que nuestro lado AB no es paralelo a nuestro lado CD. Luego, nuestro lado BC tampoco va a ser paralelo a nuestro lado AD. Los lados opuestos no son paralelos. Y el trapezoide simétrico. Diremos que se trata de un trapezoide simétrico cuando la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. En este caso tenemos nuestra diagonal AC es mediatriz de la diagonal BD. Mediatriz, ¿qué era? Recordemos que una mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, por ese detalle es que este ángulo es de 90 grados. Entonces, les estaba comentando que como la diagonal AC es mediatriz de la diagonal BD, este ángulo es de 90 grados y este punto medio, vale raya y también es raya. Entonces podemos aplicar el teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Tomamos el punto A, unimos con B, unimos con D, vale circulito y también es circulito. Aquí en toda esta diagonal tomamos el punto C, unimos con B, unimos con D, vale rayita y también es rayita. Entonces, ¿qué se acaba de formar? El triángulo BAD es un triángulo isósceles, vale alfa y también es alfa. Nuestro triángulo BCD es un triángulo isósceles, altura mediana, por ser un triángulo isósceles, vale rayita y también es rayita. Y tendremos que este ángulo en B es beta, el ángulo en D también resultó siendo de medida beta. Entonces, serían todas las propiedades acerca de trapezoide simétrico, ¿no? Y también tener presente que la mediatriz, esta diagonal mayor, va a resultar siendo bisectriz de sus respectivos ángulos, ¿no? Y más que todo, observemos que el triángulo BAD es un triángulo isósceles, entonces este segmento AO es todas las líneas notables. Altura, mediana y también será bisectriz. Mide tita y también es tita. Altura, mediana y también es bisectriz. Vale gamma y también resulta siendo gamma. Entonces serían propiedades acerca de trapezoide simétrico. Ya, tomen la captura. Y antes de pasar a ver circunferencia, vamos a ver los ejercicios que corresponden a esta parte, ¿ya? A ver, un minuto. Hasta aquí, jóvenes, ¿todo bien?
Un minuto, un minuto. Ya, entonces empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de la semana número 3, ejercicio número 1. En la figura hay X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos preguntan, hay la medida del ángulo X. Para poder hallar la medida de nuestro ángulo X, vamos a trabajar en el triángulo BCD. En este triángulo BCD que acabamos de delinear, tenemos que la suma de los tres ángulos interiores mide 180 grados. El ángulo θ más el ángulo beta más el ángulo 2x es igual a 180 grados y le llamamos ecuación 1. Luego trabajamos en el cuadrilátero ABCD. Para ese cuadrilátero ABCD también conocemos la medida de los cuatro ángulos interiores. El primer ángulo interior viene a ser justamente 90 grados. Este ángulo, 90 grados, más la medida del ángulo en B, que es 2 beta, más el ángulo en C, que es 2 θ, más el ángulo en D. Este ángulo en D resultó siendo de medida X. Entonces, tenemos que la suma de estos cuatro ángulos interiores, 90 grados más 2 beta más 2 θ más X, es igual a 360 grados. Entonces, de aquí justamente pasamos a restar. Tendríamos 2 beta, 2 θ más X. Este 90 grados pasa a restar 360 grados menos 90 sería 270 grados y le llamamos ecuación 2. Entonces, de aquí, de 1 y 2, tenemos que nuestra primera ecuación viene a ser la suma 180 grados. En la segunda, nuevamente la suma va a resultar igual a 270 grados. Entonces, sumando de 1 y 2, tendríamos que X va a ser igual a 30 grados. Entonces, la respuesta es igual a 30 grados, la alternativa B. Sería el ejercicio número 1. Tome la captura. Ejercicio número 2. En la figura, el ABCD es un trapecio isósceles. Si BC es paralelo a D, AB es igual a la longitud CM y la medida del ángulo CMD es 40 grados, hay en la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura el ABCD, ABCD es un trapecio isósceles. Entonces, nos dicen además que el lado AB mide lo mismo que nuestro lado CM. Entonces, por este dato, AB le llamamos cadena. Nuestro lado CM también va a resultar siendo cadena.
AB cadena, CM es cadena. Pero como el ABCD es un trapecio isósceles, entonces como el ABCD resultó siendo un trapecio isósceles, entonces, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales, ¿no? Entonces, los lados no paralelos tienen la misma longitud. Entonces, se cumple que como nuestro lado AB es cadena, entonces nuestro lado CD también resulta siendo cadena. Eso es por ser un trapecio isósceles. Entonces, tendremos que nuestro triángulo MCD es un triángulo isósceles. El lado CM viene a ser cadena. Nuestro lado CD también es cadena. Cadena, cadena. Entonces, se trata de un triángulo isósceles. Y si se tratara de un triángulo isósceles, sabemos que por dato, la medida del ángulo, por dato, la medida de nuestro ángulo CMD es igual a 40 grados. Entonces, el ángulo CMD mide 40 grados. Si este ángulo es 40 grados, por ser un triángulo isósceles a lados iguales, le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, la medida del ángulo en D también resulta igual a 40 grados. Y por último, nuevamente, como el ABCD viene a ser un trapecio isósceles. Entonces, como el ABCD resultó siendo un trapecio isósceles, tendremos que necesariamente la medida de nuestro ángulo en A, que viene a ser X. Todo este ángulo en A viene a ser de medida X, es igual a nuestro ángulo en D, que va a ser igual a 30 más 40, X es igual a 70 grados. Entonces, X resulta igual a 70 grados por ser nuevamente un trapecio isósceles. La respuesta es la alternativa de nada más. Sería el ejercicio número 2. ¿Está claro, jóvenes? Unidos. El detalle es que no tenemos el chat, ¿no? Bueno, pero ¿está claro, jóvenes? ¿Se entendió los dos ejercicios? Ya, sigamos. Ejercicio número 3. Para confeccionar una cometa, José ha realizado un doblez a través de la línea PD en el papel de forma rectangular ABCD, tal que C coincida con un punto Q de AB y PC es igual a 2 veces BP. Antes de realizar los cortes siguiendo las líneas PQ y QD, José desea conocer la medida del ángulo PDC. No sé, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado.
Nos dicen que para confeccionar una cometa, José ha realizado un doblez a través de la línea PD. Entonces, para poder confeccionar esa cometa, José realiza un doblez por esta línea PD en el papel de forma rectangular ABCD. Entonces, el ABCD es de forma rectangular. Luego nos dicen tal que el punto C va a coincidir con un punto, o sea, tal que C coincide con un punto Q de AB. O sea, por esta línea realice el doblez de tal manera que este punto C va a coincidir con el punto Q que pertenece a este lado AB. Pero además nos dicen por dato que la longitud BC es igual a 2 veces BP. Entonces, por dato, PC es igual a 2 veces BP. Pero como nosotros no conocemos a BP, para que sea de longitud A, entonces PC es el doble. El doble va a resultar siendo igual a 2A. Antes de realizar los cortes, siguiendo las líneas PQ y QD, José nos dice, antes de realizar los cortes, siguiendo las líneas PQ y QD, José desea conocer la medida del ángulo PDC. PDC. Entonces, José quiere conocer la medida de este ángulo que le llamamos X nada más. Entonces, para poder conocer ese ángulo que es X, es claro observar que este ángulo es de 90 grados. ¿Y por qué? Porque digamos que la línea, o sea, el doblez por donde va a realizar José es este segmento PD, por PD. Por este segmento PD de amarillo, por ese segmento, justamente José realiza el doblez, pero realiza el doblez de tal manera que este punto C coincida con el punto Q. Entonces, al momento que coincide, este ángulo, si es 90 grados, este ángulo en Q también resulta siendo de 90 grados. Entonces, este angulito en C también va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de observar? Que nuestro triángulo, el triángulo PCD, es congruente con nuestro triángulo PQD. ¿Qué caso? Vendrá a ser el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, es claro observar, porque lo único que ha hecho José es doblar. Por esta línea de amarillo, dobla el papel de forma triangular PCD. Al momento que dobla, el punto C va a coincidir con el punto Q. Entonces, todo este triángulo, todo el triangulito, todo el triángulo de verde necesariamente es idéntico, es congruente con todo este otro triángulo, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo estamos colocando que esos dos triángulos necesariamente van a ser congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces ya conocemos que la longitud PQ es igual a la longitud PC. Entonces, por la congruencia, si PC vale circulito, entonces PQ también es circulito, pero circulito resultó siendo igual a 2A. ¿Y qué se acaba de formar? Además, también tendremos que la medida, ¿no? La medida del ángulo QPD. Entonces, QPD. Este angulito QPD es igual a nuestro angulito CPD. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes, necesariamente estos dos ángulos superiores, este ángulo de verde tiene la misma medida que este otro ángulo. Y si el ángulo inferior, este ángulo inferior mide X, este otro ángulo
P de Q también resulta siendo X nada más, ¿no? Porque solamente ha doblado. Al momento de doblar, todo el triángulo de la parte superior es idéntico a este otro triángulo. Si este ángulo es X, este ángulo también va a ser de medida X. Y nuestro triángulo, este triángulo que aparece en la parte superior, este triangulito rayado, viene a ser un triángulo notable de 30 y 60 grados. Si es un triángulo notable de 30 y 60 grados, hipotenusa 2A, cateto A, entonces a menor cateto, menor ángulo, a mayor cateto, mayor ángulo. Entonces este ángulo necesariamente mide 60 grados. Pero si este ángulo superior mide 60 grados, todo por el postulado de par lineal, todo debe sumar 180. Entonces, ¿cuánto faltaría? Si todo suma 180, faltaría 120. Como va 60 más 120, 180. Si todo este ángulo es 120, pero como son iguales, entonces cada angulito de verde va a ser igual a 60 grados. Entonces, borramos y cada angulito de verde va a resultar siendo igual a 60 y 60 grados. Por lo tanto, X es igual a 30 grados. Por ejemplo, en el triángulo PQD, en este triángulo PQD, simplemente X va a ser igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería entonces el ejercicio número 3. Si hubiera alguna consulta, alguna duda, por favor, nos pueden activar el micrófono. Ejercicio número 4. En la figura se muestra un panel de forma cuadrada ABCD apoyada en una pared. Si el perímetro del panel es de 10 metros ABC y N coplanares, ¿a qué altura se encuentra el centro del panel al piso? Entonces, colocamos aquí la solución y nos dicen que se muestra un panel de forma cuadrada A, B, C, D. Este panel de forma cuadrada está apoyada sobre esta pared en el punto D. Entonces, aquí estamos dibujando la misma gráfica de nuestro enunciado y tener presente que ese panel es un cuadrado. Entonces recordemos, propiedades de cuadrado es aquel cuadrilátero donde los ángulos interiores miden 90 grados, y además sus 4 lados tienen la misma longitud. Entonces vamos a colocar así. Si tienen la misma longitud, como no hacemos, esos 4 lados sean circulito. Entonces, circulito, también resultó circulito, también es circulito y también resultó siendo circulito, ¿no? Pero aquí se observa que el triángulo AND es un triángulo rectángulo aproximado de 37 grados. Entonces, ¿cómo es la relación? A 37 grados se le opone cateto 3A, 4A, hipotenusa 5A. Entonces, por ser el triángulo notable de 37 y 53 grados, la hipotenusa es 5A. Pero como es un cuadrado donde los 4 lados tienen la misma longitud, por ese motivo vale 5A, 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 5A y también resulta siendo 5A. Luego, en este cuadrado podemos trazar nuestras dos diagonales.
primera diagonal, segunda diagonal. Ambas diagonales son perpendiculares, ¿no? Y este punto O es centro de nuestro cuadrado ABCD. Como este punto O es centro de nuestro cuadrado, a nosotros nos preguntan a qué altura se encuentra el centro del panel respecto del piso. Entonces, colocamos aquí la altura. La altura de este centro respecto del piso viene a ser una perpendicular, ¿no? La altura siempre es una perpendicular. ¿A qué altura se encuentra el centro del panel respecto del piso? Nos preguntan por esta longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar X, es lo que nosotros sabemos. Nos dan por dato que el perímetro del panel, entonces el panel, aquí, por dato, el perímetro del panel es 10 metros. Entonces, si el perímetro del panel es 10 metros, quiere decir que la suma de los 4 lados es igual a 10 metros. Pero nosotros hemos colocado 5A, 5A. Entonces tendremos que 20A es igual a 10, ¿no? Aquí tendríamos justamente 5 más 5 más 5 más 5 es 20. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, como tenemos 4 lados que miden 5A, 4 por 5A, 20A es igual a 10. 0 con 0 se cancela y el valor de A es igual a 0,5. Si el valor de A es igual a 0,5, entonces podemos observar que este angulito mide 90 grados. 90 grados, 37 grados, entonces el suplemento sería 53 grados. Este ángulo en A es 53 grados. ¿Y qué conviene? A partir del punto B, trazar una perpendicular. ¿Por qué trazamos esta perpendicular? Porque nosotros queremos hallar X, toda la longitud OP. Esta longitud OP es perpendicular al piso, pero este punto O es centro de nuestro cuadrado. ¿Qué quiere decir que es centro de nuestro cuadrado? Que O es punto medio, entonces OB es igual a la longitud OD. Entonces, aquí se observa, vale zigzag y vale zigzag. Entonces, como O es centro, 90 grados, 90 grados, entonces a partir de B conviene trazar una trapecio donde OP es mediana del trapecio, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, colocamos aquí, como les había mencionado, en el punto A, aplicando el postulado de par lineal, 90, 37, el suplemento, 53 grados. Entonces, ¿qué se acaba de formar? Triángulo conocido, triángulo rectángulo notable de 37 y 53, cuya hipotenusa es 5A, entonces a 53 grados se le opone 4A. Y aquí a 37 grados se le opone 3A. Entonces, en este triangulito rectángulo, BMA, hipotenusa 5A a 53 grados, se le opone 4A. A 37 grados se le opone 3A. Entonces, nosotros ya estamos encontrando que el valor de A viene a ser justamente 0,5. Y además, estamos observando que BM es igual a 4A. 4A y DN es igual a 3A. Entonces, trabajamos ahora en el trapecio. OP, como les había mencionado, OP es mediana en todo este trapecio. M, B, D, N. Entonces, por ser mediana en ese trapecio de amarillo, es la semisuma de ambas bases. X es igual a
3A, la base menor, más la base mayor sobre 2. Entonces, resulta 7A sobre 2. Pero como el valor de A es 0,5, ¿no? Aquí vamos a operar. Esto debe resultar igual a 7A sobre 2. Pero como el valor de A es 0,5, entonces sería 7 por 0,5 sobre 2 va a resultar igual a 1,75. Entonces, X es igual a 1,75 metros. La respuesta viene a ser la alternativa E. ¿Está claro el ejercicio número 4? ¿O hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Hay alguna parte que desean que vuelva a repetir? Ya. ¿No hay ninguna consulta? Ok, sigamos. Entonces pasamos a ver circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes de un punto dado, fijo, en dicho plano llamado centro. Entonces tenemos aquí nuestro plano y la circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Que quiere decir que cuando nosotros unimos este centro con cualquier punto de esa circunferencia, siempre va a resultar siendo una misma constante. Y esa constante nos representa el radio. Entonces tenemos el interior, lo que está dentro de la circunferencia se le conoce como el interior y lo que está afuera es el exterior. Entonces colocamos aquí los elementos. El centro es ese punto fijo que es O. Luego tenemos el radio OP. Entonces cuando nosotros unimos este centro con cualquier punto de la circunferencia, nos representa radio OP. La cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera en nuestra circunferencia. El arco es parte de la circunferencia determinado por esa cuerda CD. En este caso tenemos nuestro arco CD. El diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro de nuestra circunferencia. La recta secante es aquella recta que interseca la circunferencia en dos puntos. Entonces, esta recta L nos representa nuestra recta secante. La recta tangente es aquella recta que tiene un único punto de intersección con la circunferencia, ¿no? Este punto nos representa punto de tangencia. Entonces, serían justamente los elementos para esa circunferencia. También la captura.
Teorema 1. Si una recta L es tangente en el punto T a una circunferencia de centro O, entonces, ¿qué se cumple? Observamos aquí estamos trazando nuestra circunferencia, trazamos nuestra recta tangente. Este punto T es conocido como el punto de tangencia. Entonces, al ubicar el centro de la circunferencia, el punto O, cuando unimos este centro con el punto de tangencia, el ángulo siempre va a resultar siendo de 90 grados. OT es perpendicular a esa recta tangente. Teorema 2. Si A y B son puntos de tangencia y O es centro. Entonces, trazamos nuestra circunferencia, ubicamos aquí un punto exterior a la circunferencia, el punto P. A partir del punto P, trazamos nuestra recta tangente PA y nuestra recta tangente PB. Los puntos A y B son puntos de tangencia. Entonces, al ubicar el punto O, centro de la circunferencia, ¿qué tendremos? Entonces se cumple que al unir ese centro con ese punto P, esa recta viene a ser bisectriz. Entonces lo primero que se cumple es, si A y B son puntos de tangencia, al unir este punto P con O, ese segmento viene a ser bisectriz. Mide alfa y también resultó siendo alfa. Además tendremos que la tangente AP mide lo mismo que nuestra tangente BP. Como nosotros no conocemos, le vamos a colocar que sea ovalito. Entonces, aquí vale ovalito y también resultó siendo ovalito, ¿no? ¿Y qué se cumple además? Se cumple además que del centro a la recta tangente en el punto A, o sea, por el teorema 1, cuando unimos este centro con el punto de tangencia, 90 grados. Del centro a la recta tangente en el punto B, 90 grados. Estas dos longitudes son iguales. OA es igual a la longitud OB por ser justamente radio, ¿no? Radio OA, radio OB. Entonces, serían propiedades para la circunferencia. A ver, tomen la captura. Vamos a ver ángulos en la circunferencia. Ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia, en este caso el punto O. Entonces, cuando nosotros unimos el punto O con A, unimos con B, radio A, radio OB. Entonces, el ángulo central es el ángulo AOB. Va a ser de medida alfa. Y a este ángulo le va a corresponder todo el arco AB, que también resultó siendo de medida alfa. Y todo el restante. Si este arco mide alfa, todo el restante es la diferencia, que va a ser igual a 360 grados menos alfa.
Entonces borramos y observamos ahora nuestro ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas, la cuerda CA y la cuerda CB. En este caso, el ángulo ACB es conocido como el ángulo inscrito y es de medida alfa. A este ángulo le corresponde todo el arco AB, que viene a ser el doble, que va a ser igual a 2 alfa. La relación es de 1 a 2 cuando es ángulo inscrito. El ángulo seminscrito es aquel ángulo cuyo vértice también es un punto de la circunferencia y está formada por una recta tangente. El punto B es punto de tangencia y una cuerda AB. Entonces, el ángulo ABD viene a ser ángulo seminscrito de medida alfa. Y a este ángulo le corresponde todo el arco AB, que viene a ser el doble. El doble va a ser 2 alfa. Entonces tenemos ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito. El ángulo exinscrito. El ángulo exinscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y viene a ser de medida alfa. Entonces tendremos aquí nuestro ángulo BCD, es un ángulo exinscrito y le va a corresponder todo este arco. El arco BCD, que viene a ser también el doble, va a ser igual a 2 alfa, ¿no? O sea, aquí alfa es la mitad del arco. Aquí alfa es la mitad del arco, alfa es la mitad del arco. O el arco es el doble del ángulo, ¿no? Es igual, no hay problema en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 pasa a multiplicar. Entonces, este 2 pasa a multiplicar. La medida del arco AB, lo que está dividiendo, pasa a multiplicar 2 alfa. Aquí también va a resultar siendo 2 alfa. Tomen la captura. Ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia, es un punto en el interior, ¿ah? Entonces, el ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el interior de la circunferencia y está formado por dos cuerdas, la cuerda AC y la cuerda BD. Entonces, nuestro ángulo interior es el ángulo CED, que es de medida alfa. Y la medida de ese ángulo va a estar en función de los arcos, del arco AB y de nuestro arco CD. Entonces, alfa es la medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2. El ángulo exterior. En el caso del ángulo exterior vamos a tener tres tipos. El primero de ellos es aquel ángulo que está formado por una recta secante y una recta tangente. Es el ángulo cuyo vértice es un punto en el exterior de nuestra circunferencia formado por una recta tangente. El punto C es punto de tangencia y una recta secante. Entonces, a este ángulo le corresponde todo el arco BQC y nuestro arco AC. Alfa es la semidiferencia, de estos dos arcos. Aquí tenemos otra circunferencia y tenemos el segundo caso del ángulo exterior cuyo vértice es un punto en el exterior de la circunferencia y está formado por dos rectas secantes, recta secante PAB y recta secante PDC.
Si este angulito es de medida alfa, le corresponde el arco BQC y le corresponde el arco AD. Entonces, el ángulo alfa también va a ser la semidiferencia. La medida del arco BQC menos la medida del arco AD sobre 2. Y en el tercer caso es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el exterior de la circunferencia, pero formado por dos rectas tangentes. Recta tangente PA y recta tangente PB. A y B son puntos de tangencia. Si este angulito mide alfa, entonces se cumple que la medida de nuestro arco AQB menos la medida del arco AB sobre 2. Entonces, el ángulo alfa es la semidiferencia de estos dos arcos. Pero además también se cumple que este angulito alfa, el ángulo exterior alfa más la medida del arco AB, va a ser igual a 180 grados. Entonces, serían propiedades acerca de ángulo exterior. Tomar una captura, ¿no? Y pasamos a la relación entre cuerdas y arcos. El teorema 1. Y para nuestra circunferencia trazamos las dos cuerdas, ¿no? Trazamos una primera cuerda AB y luego trazamos nuestra otra cuerda, la cuerda CD. Entonces, nos dice el teorema que si las cuerdas son congruentes, entonces los arcos tienen la misma medida. Entonces se cumple que necesariamente si las cuerdas son congruentes, sí, solo sí, los arcos también van a ser congruentes. Vale alfa y también resultó siendo de medida alfa. El teorema 2. Tenemos para nuestra circunferencia, trazamos nuestra cuerda AB, trazamos nuestra cuerda CD. Entonces, si ambas cuerdas son paralelas, le va a corresponder arcos iguales. Entonces, si ambas cuerdas son paralelas, sí, solo sí, la medida del arco AC es congruente con la medida del arco BD. Mide tita, también resultó siendo de medida tita. El teorema 3. Un diámetro es perpendicular a una cuerda si solo si biseca a la cuerda. Entonces, trazamos nuestro diámetro CD. Es diámetro porque pasa por el centro de nuestra circunferencia. Recordemos que el diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Ese diámetro es perpendicular a la cuerda AB si solo si el punto E es punto medio. Entonces es perpendicular a esta cuerda si solo si AE es igual a la longitud EB. Pero si estos dos arcos, si estas dos longitudes son iguales, estos dos arcos también tienen la misma medida. El arco BC mide lo mismo que el arco AC, mide alfa y también resultó siendo de medida alfa nada más. A ver, tomen la captura. Me olvidé la siguiente observación. Aquí hay una observación. Es muy importante esta observación porque
el AB es diámetro, se trata de una semicircunferencia. En esa semicircunferencia podemos tomar cualquier punto en el arco, de tal manera que al unir con el extremo A, al unir con el extremo B, este ángulo siempre va a ser de 90 grados. Eso se cumple para cualquier punto, siempre y cuando AB es diámetro. Si AB es diámetro, entonces con cualquier punto del arco, siempre vamos a poder formar triángulos rectángulos. Ya, ahora sí, vuelvan a tomar. Y pasamos a ver el ejercicio número 5. En el ejercicio 5 nos dicen en la figura, AB es diámetro y AO es igual a la longitud OB. Entonces, ahí en la medida del ángulo X. Para poder hallar el ángulo X, vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen por dato que este segmento AB es diámetro. La longitud AO y es igual a la longitud OB. Entonces, O es centro. Entonces, como nos dicen que AO es igual a OB, entonces necesariamente ese punto O va a resultar siendo centro. Entonces, nuestro punto O viene a ser centro. Y si ese punto O es centro, al unir con el punto E viene a ser radio. Este segmento OE es radio. Entonces, si es radio, vamos a colocar que sea de longitud R, vale R, y también resultó siendo R. Entonces, tendremos que el triángulo AOE es un triángulo isósceles. A lados iguales le corresponde ángulos iguales. El ángulo en A mide 5x, el ángulo en E también va a resultar siendo 5x. Nuestro triángulo EOD es otro triángulo isósceles. Vale R, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Si este ángulo en D mide 4x, el ángulo en E también resultó siendo de medida 4x. Y por último, trabajamos en nuestro cuadrilátero AEDO, aplicando teorema. La suma de los 4 ángulos interiores es igual a 360 grados. Entonces, como este angulito de amarillo resultó siendo de 90 grados, como ese ángulo mide 90, entonces podemos trabajar en todo el cuadrilátero, ¿no? Entonces diremos en el cuadrilátero de celeste, ¿no? Entonces, en este cuadrilátero, en ese cuadrilátero se cumple que la suma de los 4 ángulos interiores, 5x más 5 más 4x más 4x más 90 grados, es igual a 360 grados. Entonces de aquí 90 grados pasa al otro miembro y tendremos 10 más 8, 18x es igual a, sería 270 grados. Por lo tanto, x es igual a 15 grados. La respuesta es la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 5.
Ejercicio número 6. En la figura, la medida del arco AE más la medida del arco EB es igual a 280 grados. Ahí es la medida del arco PQ. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que la medida de nuestro arco AE más la medida del arco EB es, la suma de ellos es 280 grados, ¿no? Entonces nos preguntan ahí la medida del arco PQ. O sea, como nos preguntan por la medida de todo este arco PQ, para no trabajar con fracción, estamos colocando que sea de medida 2x. Entonces, colocamos que la medida del arco AE sea 2 tita, 2 tita. La medida de nuestro arco EB resultó siendo igual a 2 beta. Entonces, tendremos por el dato, por este dato resaltado, la medida de nuestro arco AE, le hemos colocado 2 tita, más la medida del arco EB, que le estamos colocando 2 beta, es igual a 280 grados. Mitad, 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 tita más beta. Tita más beta va a ser igual a la mitad de 180 grados, 140 grados, ¿no? Entonces, tita más beta es igual a 140 grados. Entonces ya conocemos que tita más beta es igual a 140 grados. Entonces podemos trabajar en el arco, ¿no? La medida de nuestro arco ENB. Entonces, este arco va a resultar siendo beta. Todo este arco, nuestro arco de celeste. Todo el arco de celeste viene a ser 2 beta. Pero ese arco, ¿cómo está formado? Está formado por 2 cuerdas. Primera cuerda BN, segunda cuerda EN. Cuerda, cuerda. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad, que viene a ser igual a beta nada más. Entonces, por ángulo inscrito viene a ser beta. Nuevamente, se puede observar que nuestro ángulo, todo este ángulo QNP, va a resultar siendo por ángulo interior. Conocemos todo el arco PQ que mide 2x. Este arco mide 2 tita. Por ángulo interior, este angulito es la semisuma. Entonces, todo este ángulo, nuestro ángulo de morado, todo este angulito de morado, el ángulo de morado va a resultar siendo la suma de 2 tita. 2 tita más 2x sobre 2. Entonces se cancela, ¿no? Mitad, mitad, entonces simplemente esto resultó siendo tita más x. Entonces ese angulito, el angulito de morado, viene a ser tita más x. Y que se cumple en el punto N. En este punto N, por el postulado de par lineal, la suma de tita más x más beta es igual a 180 grados. Tita más x más beta, 180 grados. Pero tita más beta es igual a 140 grados. Entonces, 140 grados más x, 180 grados. X es igual a 40 grados. Entonces, la respuesta es X es igual a 40 grados. La respuesta es la alternativa D. Sería entonces el ejercicio número 6.
Ejercicio número 7. En la figura, T es punto de tangencia y AB es diámetro. Si el triángulo ATP es isósceles, AT es igual a TP y AP es igual a 12 centímetros, ahí la longitud del radio de la semicircunferencia. Colocamos aquí la solución. Y estamos colocando que en la figura, este punto T es punto de tangencia y AB es diámetro, ¿no? Pero además te dicen que la longitud AT es igual a TP. Entonces, como AT es igual a TP, colocamos AT es igual a TP, circulito, también es circulito. Luego nos dicen, si AP es igual a 12 centímetros, ahí es la longitud del radio de la semicircunferencia. Entonces te preguntan por la longitud del radio de la semicircunferencia. Entonces nosotros estamos colocando que el ángulo en P resulta siendo X, ¿no? Entonces, vamos, como O es centro, vamos a ubicar que ese punto O resulte siendo centro. O, el centro de la semicircunferencia. Si O es centro, al unir con el punto T del centro a la recta tangente, 90 grados. Entonces, este angulito resultó siendo 90 grados. Luego nos dicen que el triángulo AOT es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, la medida de nuestro ángulo en A era X, ¿no? ¿Por qué? Porque el triángulo ATP es isósceles. Circulito, circulito. Si este ángulo es X, el ángulo en A es X. Entonces, este angulito es X. Pero como esta longitud AO es radio, AO viene a ser radio o rayas, radio OT también es 2 rayas. Entonces, radio, radio, el triángulo AOT es otro triángulo isósceles. Y por ser un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. La medida del ángulo en T va a resultar siendo X. Por ángulo exterior, para este triángulo AOT, la suma de X más X va a resultar igual a 2X. Entonces, esta longitud mide, o este angulito mide 2X. Entonces, para el triángulo rectángulo OTP, la suma de 2X más X es igual a 90 grados, ¿no? En realidad sería en este triángulo rectángulo OTP, la suma de 2X más 90 más X, 180 grados. Pero este 90 pasa a restar, 2X más X sería 3X. Aquí nos quedaría como la suma de 3X es igual a 90 grados. Pasa a dividir y X es igual a 30 grados. Entonces, si X es igual a 30 grados, entonces se trata de un triángulo conocido. Entonces vamos a colocar vale R, también resulta siendo R, pero como el triángulo OTP es un triángulo notable de 30 y 60 grados, entonces tenemos por dato que toda la longitud OP sería 2R, ¿no? Entonces, como X es igual a 30 grados. Aquí estamos encontrando que OP es igual a 30 grados, ¿no? X es igual a 30 grados, entonces todo AP es igual a 12. Es igual a 12, ¿no? Entonces BP. ¿Está clara esa parte, no, jóvenes? Aquí a 30 grados se le pone R, entonces toda la hipotenusa, toda la longitud de la hipotenusa
Si a 30 grados se le opone R, toda la hipotenusa debe ser igual a 2R. Entonces, OP vale 2R. Pero como va R, entonces BP necesariamente es R nada más. Pero por dato, nos dicen que AP es igual a 12. Entonces aquí se observa que este triángulo, nuestro triángulo, ese triangulito de amarillo es notable de 30 y 60 grados. Si es notable de 30 y 60 grados, entonces por dato AP es igual a 12. Dicen que AP es igual a 12, pero AP viene a ser 3R. 3R es igual a 12. R es igual a 4 centímetros. La respuesta es la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 7. Ya, tomen la captura. Pasamos a ver el teorema de Pitov. El teorema de Pitov nos dice sea ABCD un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Entonces, tenemos aquí nuestro cuadrilátero ABCD que circunscribe a esta circunferencia. Entonces se cumple que la suma de los lados opuestos, el lado AB más el lado CD, es igual a BC más nuestro lado AD. El teorema de Poncelet, sea el triángulo rectángulo ABC circunscrito a la circunferencia. Entonces, triángulo rectángulo ABC circunscribe a nuestra circunferencia de centro O. Entonces vamos a colocar que el radio sea de longitud R minúscula y tendremos que la suma de ambos catetos, cateto AB más el cateto BC, es igual a la longitud de la hipotenusa AC más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. En esto consiste el teorema de Pitov y el teorema de Poncelet. Y pasamos a ver los ejercicios que corresponden a esta parte. Ejercicio número 9. En la figura... Miss, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Ya. Gracias, Miss. Dime. ¿Todo bien? Ejercicio número 9. En la figura, el ABCD es un cuadrado y la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo PAD. Si el diámetro de la circunferencia es congruente a PB, hay en la medida del ángulo ADP. Entonces, nos preguntan por la medida de nuestro ángulo ADP. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que en la figura el ABCD es un cuadrado. Entonces, recordemos propiedades de cuadrado. Es aquel cuadrilátero donde los ángulos interiores miden 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud. Pero nos dicen además que la circunferencia está inscrita en ese triángulo rectángulo PAD. Entonces vamos a ubicar centro de la circunferencia y colocamos que este segmento viene a ser el radio. Entonces, si este segmento es R, nos dicen además que el diámetro, si el diámetro de la circunferencia es congruente a PB. Entonces, por el dato de amarillo. Si colocamos que el radio de la circunferencia es R, entonces el diámetro va a ser igual a 2R, ¿no? Entonces, es claro observar que el diámetro
el diámetro siempre es el doble del radio. Entonces, si ese radio es R, entonces el diámetro es 2R. Pero por este dato resaltado, esta longitud PB es congruente. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma longitud. Diámetro 2R, entonces BP también es 2R. Y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo ADP. Para poder hallar ese angulito X, colocamos lo siguiente. Vamos a colocar que la longitud AP resulte siendo A nada más. Entonces, AP, nosotros estamos colocando que es A. Pero como el ABCD era un cuadrado, entonces por dato nos dicen que el ABCD es un cuadrado. En un cuadrado, los 4 lados tienen la misma longitud. ¿Cuánto mide este lado? El lado AB mide la suma. A más 2R, A más 2R. Entonces, necesariamente, nuestro lado AD también resulta siendo A más 2R. El lado CD también va a resultar siendo A más 2R, A más 2R. Entonces, colocamos que para este triángulo rectángulo, cateto A, este cateto cateto A más 2R. Como no conocemos la hipotenusa, colocamos que la hipotenusa PD sea de longitud B. Entonces, como la circunferencia, como esa circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Poncelet. Entonces, aplicamos el teorema de Poncelet. ¿Y qué nos dice Poncelet? Que la suma de ambos catetos, cateto A más el cateto A más 2R, es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, más 2R. Entonces, aquí en esa igualdad se cancela 2R, se cancela 2R con 2R, entonces B es igual a 2A. Entonces, ¿qué quiere decir? Si B es igual a 2A, entonces la relación entre hipotenusa y cateto, hipotenusa 2, cateto 1. Entonces, como la relación entre hipotenusa y cateto es de 2 a 1, entonces se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados. A menor cateto, menor ángulo. X es igual a 30 grados. La respuesta es la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 9. La captura. El ejercicio número 10. En la figura se muestra un tablero de una carpeta determinada por un trapecio isósceles con el diseño de una circunferencia que es tangente al borde del tablero. Si AB es igual a 50 centímetros, halle el perímetro del tablero. Entonces, aquí dibujamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que la longitud AB es igual a 50 centímetros. Pero como se trata de un trapecio isósceles, en todo trapecio isósceles sabemos que los lados no paralelos tienen la misma longitud. Entonces, si este lado resulta siendo cadena, entonces nuestro lado CD también va a resultar siendo cadena, ¿no? Entonces, como el lado AB mide 50, el lado CD también va a resultar igual a 50. Luego colocamos que el lado superior del trapecio, la base menor, sea A, la base mayor, sea de longitud B. Entonces, para ese cuadrilátero que circunscribe a una circunferencia, podemos aplicar el teorema de Pitón. Entonces,
Cuando la circunferencia está inscrita en un triángulo rectángulo, aplicamos Poncelet. Cuando está inscrita en un cuadrilátero, aplicamos Pitop. Entonces, ¿qué nos dice Pitop? Que la suma de los lados opuestos, la suma de estos dos lados opuestos, A más B, es igual a la suma de 50 más 50, que sería 100. Entonces, ya conocemos que A más B mide 100. Entonces, a nosotros nos preguntan por el perímetro. El perímetro es la suma de los cuatro lados, entonces sumando sería 50 más A más 50 más B. Entonces sería A más B más 100. Entonces, el perímetro va a resultar siendo A más B más 100. Entonces, pero como A más B mide 100, la respuesta va a ser igual a 200. Entonces, la respuesta, 200 centímetros. La alternativa D. Sería el ejercicio número 10. A ver, les muestro. Nos falta ver la última parte de la teoría, que es acerca de puntos notables, ¿ya? Les dejo para que tomen captura de pantalla y la siguiente clase explicamos algo breve nada más. Algunas cosas que ustedes no hayan entendido. Este es acerca del cuadrilátero inscriptible. Miren, para poder afirmar que un cuadrilátero es inscriptible, si nosotros observamos que un cuadrilátero, la suma de los lados opuestos, la suma de los ángulos opuestos es 180 grados, entonces podemos afirmar que ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Qué quiere decir la palabra inscriptible? Que por los 4 vértices del cuadrilátero va a pasar una circunferencia. Ahora sí, se observa que un ángulo interior tiene la misma medida que el ángulo exterior opuesto, entonces necesariamente si alfa es igual a tita, también afirmamos que el cuadrilátero es inscriptible, que quiere decir que por los 4 puntos está pasando nuestra circunferencia. Y por último, si para este cuadrilátero se trazan las dos diagonales, diagonal BD, diagonal AC, y si los ángulos cumplen la propiedad del rebote, si el ángulo omega es igual a la medida del ángulo phi, también afirmamos que el cuadrilátero es inscriptible, que por esos 4 puntos pasa nuestra circunferencia. Entonces, tomaron la captura, tomen la captura. Esa sería la teoría acerca del cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Y les muestro el ejercicio. Es el ejercicio número 8, es acerca del cuadrilátero inscriptible. ¿Cuál es la alternativa B? Ahí tienen la solución. En todo cuadrilátero inscriptible, cuando se trazan las dos diagonales, los ángulos cumplen la propiedad del rebote. Sería la 8. Esta es la teoría de puntos notables. Recordar que el baricentro es el punto de intersección de las medianas, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad? Que el baricentro divide a esa mediana en la relación de 1 a 2. El incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores, ¿no? El punto de intersección de todas esas bisectrices interiores y va a ser el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Ortocentro es el punto de intersección de las alturas de un triángulo. Y aquí les estoy mostrando los 3 casos. Cuando el triángulo es acutángulo, el ortocentro se encuentra en el interior del triángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro está ubicado en el vértice donde el ángulo es de 90 grados. Y cuando el triángulo es obtusángulo, el ortocentro se encuentra en un punto exterior del triángulo.
El excentro. El excentro es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores con una bisectriz interior. Este punto es el excentro. Exterior, exterior, interior. El circuncentro. En el caso del circuncentro también tenemos tres. Cuando el triángulo es acutángulo, es un punto en el interior. Cuando el triángulo es rectángulo, es el punto medio de la hipotenusa. Y cuando el triángulo es obtusángulo, se encuentra en el exterior del triángulo. Es el punto de intersección de las mediatrices. Circuncentro. También la captura. Y tenemos aquí los siguientes teoremas. Recuerden que si este punto es circuncentro, X es el doble del ángulo superior. Es el doble de 2, alfa. Y si H es ortocentro, la suma de esos dos ángulos, alfa más tita, es de 180 grados. Y les muestro el ejercicio número 11. Es acerca de baricentro, ¿no? Sale la alternativa B. Y la clave de ejercicios. Ok, jóvenes, nos quedamos aquí. Como solamente Miss, ¿podría tenemos volver a dos la diapositiva de baricentro, por favor? de baricentro, al inicio. Ya. Como tenemos 2 horas, nos queda el tiempo cortito, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de avanzar todo lo posible, ¿ya? Más que todo con los ejercicios. Esta parte de baricentro es para que ustedes lean, ¿ya? Tomen la captura y lo leen. Cualquier detalle, jóvenes, por favor, pregunten, consulten, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, entonces, cuídense, que les vaya mucho, que les vaya muy bien. Cuídese. Les dejo aquí la clase. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Bye, bye, jóvenes. Gracias por su atención. Chao, chao.